A veces, las historias más oscuras no comienzan con un grito ni con un acto violento. A veces empiezan con algo mucho más silencioso, casi imperceptible, una negligencia pequeña, una excusa, un mañana lo haré, un no pasa nada. Y esas pequeñas decisiones, esas omisiones cotidianas, pueden convertirse en una bola de nieve que crece sin freno hasta estrellarse contra la realidad con una fuerza devastadora. Así empezó la historia de El Patilla. Una historia que muchos prefirieron no ver, no escuchar, no entender hasta que ya era demasiado tarde. El Patilla, un apodo que nadie sabe exactamente de dónde salió, era un hombre solitario, de esos que pasan desapercibidos incluso cuando están rodeados de gente. Vivía en una finca situada a las afueras de un pequeño pueblo, un lugar que para muchos era solo un punto perdido en el mapa. Su casa, rodeada de árboles, herramientas oxidadas, restos de materiales viejos y una sensación constante de dejadez, se había convertido con los años en un sitio casi inaccesible para los demás. Y, sin embargo, todos sabían que algo ocurría allí. La relación de El Patilla con los animales era, al menos en apariencia, bien intencionada. Durante años, había recogido perros que encontraba abandonados en la carretera, animales que nadie reclamaba o que los vecinos simplemente no querían. Al principio, la idea parecía noble, darle un hogar a quienes no lo tenían. Pero con el tiempo, lo que empezó como un acto de bondad se convirtió en algo muy distinto. La finca dejó de ser un refugio y pasó a ser una acumulación caótica de vidas que él ya no podía sostener. En un pueblo pequeño, los rumores vuelan rápido. Algunos decían que El Patilla era un hombre con buen corazón pero poca cabeza. Otros aseguraban que era alguien imprevisible, incapaz de controlar sus impulsos. Había quien contaba que lo habían visto hablar solo, que tenía arranques de ira sin motivo aparente. Pero también estaban quienes afirmaban que nunca había hecho daño a nadie. Y tal vez esa ambigüedad fue lo que permitió que la tragedia creciera sin que nadie interviniera. Los primeros indicios de que algo no estaba bien surgieron mucho antes de que nadie hiciera nada. Los ladridos, que durante años habían sido una especie de banda sonora permanente en la zona, comenzaron a sonar más erráticos. Algunos días eran constantes y agónicos, como si los animales pidieran ayuda. Otros días, en cambio, desaparecían por completo. El silencio fue, para muchos, el primer aviso, aunque casi nadie quiso enfrentarlo. Los olores también comenzaron a llamar la atención. Un hedor extraño, difícil de describir, que se colaba por las casas cercanas en días de viento. Un olor que para algunos era solo molestia, pero que para otros era una señal clara de que algo grave estaba sucediendo. Un par de vecinos llegó a comentar el tema, casi en susurros, pero nadie hacía nada más allá de quejarse en voz baja. Era más fácil pensar que no era asunto suyo. A medida que pasaban las semanas, la situación empeoraba. Algunos vecinos aseguraron haber visto al hombre hablando de manera incoherente, caminando sin rumbo fijo por los alrededores de su propiedad. Otros decían que lo habían visto apartar la mirada cuando le preguntaban por sus perros. ¿Sospechas? Claro que las había. ¿Acciones? Ninguna. Porque en los pueblos pequeños, la línea entre no quiero problemas y no quiero ver la realidad es muy fina. Las llamadas a las autoridades no fueron suficientes al principio. La respuesta siempre era la misma: necesitamos pruebas. Pero, ¿qué pruebas podían aportar quienes vivían a distancia? Quienes no querían entrar en la finca del Patilla, quienes temían que enfrentarlo pudiera traer consecuencias. La pasividad colectiva comenzó a formar parte de la tragedia. Un abandono silencioso que, aunque no fue intencional, tuvo un papel clave en lo que ocurrió después. Finalmente, una denuncia más formal, cuyo autor nunca se ha revelado, permitió que se emitiera una orden de inspección. Los agentes de la Guardia Civil se dirigieron a la finca sin demasiadas expectativas, quizá esperando encontrar simplemente un caso de perros mal alimentados, o de condiciones poco adecuadas. Nadie estaba preparado para lo que estaban a punto de descubrir. La escena que se encontraron al entrar fue peor de lo que cualquier informe posterior logró describir. La finca estaba desbordada de basura, herramientas rotas, restos de objetos que parecían no tener ningún sentido ni propósito. El ambiente estaba cargado, pesado, casi irrespirable. Y en medio de ese caos, comenzaron a encontrar a los perros. 32 animales. 32 vidas completamente dependientes de un hombre que había dejado de ser capaz de cuidarlas mucho tiempo atrás. Algunos perros estaban aún con vida, aunque en un estado de abandono extremo. Otros ya no tenían pulso. Las autoridades evitaron dar detalles concretos sobre lo que vieron allí dentro, por respeto y porque las imágenes eran demasiado duras incluso para profesionales acostumbrados a escenarios traumáticos. Los agentes tardaron horas en procesar lo que estaba sucediendo. Y mientras examinaban la finca, mientras recopilaban pruebas y trataban de entender la cronología de los hechos, el Patilla se mantenía al margen, observando sin oponer resistencia, sin intentar explicar nada. Parecía perdido, como si no comprendiera la gravedad de lo que había ocurrido en su propio terreno. O quizás sí lo entendía,
y simplemente no tenía fuerzas para asumirlo. La investigación reveló que la acumulación de animales había empezado hacía años. Lo que comenzó como un refugio improvisado terminó siendo una espiral incontrolable. Falta de recursos, falta de control, falta de atención veterinaria, todo se fue acumulando hasta que la situación se volvió insostenible. Pero lo más perturbador no fue el abandono en sí, sino el silencio. El silencio de un hombre incapaz de pedir ayuda. El silencio de unos vecinos que no querían intervenir. El silencio de un sistema que no actuó a tiempo. A medida que se conocieron más detalles, el caso comenzó a atraer la atención de los medios. El nombre de El Patilla se convirtió en un símbolo nacional de negligencia, abandono y fracaso colectivo. Asociaciones protectoras de todo el país se ofrecieron a ayudar con los animales que aún estaban con vida, muchos de los cuales necesitaron semanas de cuidados intensivos para recuperarse. Pero cada historia tiene un punto clave, un giro decisivo que determina su desenlace. En este caso, ese momento llegó cuando los veterinarios lograron salvar a algunos de los perros que parecían perdidos. Aquellos animales, que habían vivido durante tanto tiempo en condiciones extremas, demostraron una capacidad de resiliencia sorprendente. Su recuperación se convirtió en una especie de luz dentro de toda aquella oscuridad. El juicio contra El Patilla fue largo y complicado. Su defensa intentó argumentar que sufría problemas mentales, que el aislamiento lo había llevado a desconectarse de la realidad, que no había tenido intención de causar daño. Pero la fiscalía fue clara, la negligencia reiterada también es una forma de maltrato. No actuar, no pedir ayuda, no buscar soluciones, todo eso también es responsabilidad. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando un fiscal pronunció una frase que resumió perfectamente el caso: el abandono más cruel no es el que se produce de golpe. Es el abandono que se construye día a día, en silencio, hasta que ya no queda nada por salvar. Fue una frase que quedó grabada en la memoria de quienes asistieron. El veredicto final reconoció la responsabilidad de El Patilla, pero también dejó claro que él no fue el único responsable. El pueblo, los vecinos, las autoridades, todos habían fallado de una manera u otra. El caso se convirtió en un ejemplo doloroso de lo que puede ocurrir cuando la indiferencia se normaliza. Y sin embargo, dentro de esta historia tan oscura, también hubo héroes silenciosos, veterinarios, voluntarios, rescatistas y adoptantes que no dudaron en intervenir, que ofrecieron recursos, que dieron amor y cuidado a quienes habían perdido todo. Algunos perros encontraron una segunda oportunidad, una vida nueva. Otros, lamentablemente, no. Pero lo que quedó claro fue que el esfuerzo colectivo sí podía marcar la diferencia. La reflexión final de esta historia es incómoda, pero necesaria. No hace falta ser un monstruo para causar una tragedia. A veces basta con dejar de actuar. Basta con aceptar que no es nuestro problema. Basta con ignorar una señal, evitar una conversación, justificar una sospecha. El silencio también es una decisión. Y a veces, el silencio mata. Si estás escuchando este relato y sientes que esta historia no debería olvidarse, te pido algo muy sencillo. Comparte este vídeo. Apoya este canal. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales que merecen ser contadas. Porque la voz de quienes no pueden hablar depende, muchas veces, de que nosotros decidamos no quedarnos callados.